vamos a entrar a nuestra siguiente entrevista, Violeta. No sé si te da tiempo, sí, todavía tenemos tiempo para que te quedes a la última entrevista. No, pero hoy es martes, ¿te acuerdas? Ok, perdón. No, es que me hago bolas con los días. Vamos a entrar ahora a una entrevista con Alejandro Ruiz, de Pie de Página, que está publicando un trabajo que titula Eliminar suelo rural, una conquista de los pueblos, no del gobierno de la Ciudad de México. Y es que, bueno, hubo una modificación que incluso, pues, el jefe de gobierno, Martí Batres, también la celebró. Vamos a platicar precisamente con Alejandro Ruiz. No sé si ya se encuentra por ahí o no. Ya se está conectando. Ok, se está conectando Alejandro Ruiz. Dice precisamente la nota periodística, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció una reforma que elimina el uso de suelo rural de la Constitución de la Ciudad de México. Pueblos y barrios originarios le recordaron que esta victoria viene de años de lucha en defensa del territorio. Alejandro Ruiz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, Violeta, a la audiencia de Momentum. Buenos días, Alejandro. Un gusto en saludarte. Igualmente. Pues bueno, Alejandro, un logro que, bueno, pues los pueblos originarios dicen, pues no es de la Ciudad de México, no es de ustedes, es de una lucha de muchos años atrás. Yo creo que hay un conjunto de esfuerzos ahí. ¿Cuál es tu valoración? Cuéntanos de este trabajo periodístico que estás publicando en Pie de Página. Así es, pues el día de ayer, ¿no? El actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anuncia mediante una conferencia de prensa que justamente el gobierno de la ciudad, en conjunto con el Congreso de la Ciudad de México, eliminan esta figura del uso de suelo rural, lo eliminan de la Constitución Política de la Ciudad de México, y pues esto deriva, como dijo el propio Martí Batres en la conferencia de prensa, de las exigencias, las críticas que hicieron los pueblos y barrios originarios de aquí de la ciudad ante este uso de suelo o esta figura que estaba contemplada en la Constitución y que también se recuperó en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, ¿no? El Plan General de Ordenamiento Territorial. La crítica fundamental hacia esta figura del uso de suelo rural que estaban haciendo, que hacen, pues, los pueblos y barrios originarios, está en que este uso de suelo, al estar contemplado no solamente en el Plan General de Ordenamiento, sino también en la Constitución, implica, varias cosas, ¿no? Una de ellas es la eliminación, la destrucción, por decirlo de alguna forma, de las propiedades sociales, del tipo de propiedad social que aún existe en la Ciudad de México. Recordemos los ejidos, la propiedad comunal, y que este uso de suelo, al, estar contemplado como una contraparte del uso de suelo de conservación, podría, pues, desincorporar esta propiedad social para, iniciar procesos de urbanización que, como lo hemos visto en los últimos años, pues son liderados por las empresas y las desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Y esto también afecta a las zonas de conservación que existen en la Ciudad de México. Recordemos los bosques como la Magdalena Contreras, el Ajusco, entre otros más, donde por ley pues no se puede llegar a desarrollar edificios, plazas comerciales, centros comerciales, etcétera, hoteles, pero con esta figura de uso de suelo rural, al estarla cambiando, hay una transición paulatina donde se puede empezar a urbanizar y eso regularizaría lo que es ahorita ilegal, que es la construcción, la fraccionación de estos lugares y pues también a la larga la construcción de estos desarrollos inmobiliarios. Entonces esas eran las protestas, esas eran las demandas que estaban haciendo los pueblos y barrios originarios y que Martí Batres declara ayer que retoma y elimina pues de la Constitución esta figura del uso de suelo rural, ¿no? Ahora, después del anuncio que da Martí Batres en la conferencia de prensa, los pueblos y barrios originarios que se aglutinan en un frente en el que han estado realizando diversas acciones de protesta contra el Plan General de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial, expresan en un comunicado
de que esta decisión del gobierno de la Ciudad de México no es espontánea, no es un favor, digamos, que está haciendo el gobierno hacia los pueblos y barrios originarios, sino que más bien es producto de protestas y de presiones, y también señalan que pues el actuar de la administración, aunque ahorita esté en una especie de corrección de rumbo, pues ha sido contradictorio conforme lo que ha seguido en la administración de Sheinbaum y ahorita pues con Martí Batres al frente. Gracias, Alejandro. Justo sobre esto último, yo te quería... Violeta, nada más una interrupción por un asunto técnico. Nosotros transmitimos vía YouTube, vía nuestra página web y vía Facebook a través de Restream. Pero Restream, la compañía, está teniendo muchas intermitencias y nos corta la señal. Así que vamos a seguir en la transmisión de YouTube y vamos a cortar Restream. Así que la gente que nos está viendo por Facebook, pues le pedimos si se puede pasar a la página de YouTube o a nuestra página web, porque se va a cortar la transmisión de Facebook para romper con esta intermitencia que tenemos en la transmisión y que no nos esté afectando también en YouTube. Así que hacemos en este momento un corte, pero usted siga en la transmisión si está en YouTube o en nuestra página web, y si se le llega a cortar tantito, nada más refresque y vamos a continuar. No va a haber interrupción en ese sentido. Ahora sí, Violeta, perdón, adelante. Gracias. Alejandro, esta parte que tú decías al último de que los pueblos y los barrios originarios le recordaron al jefe de gobierno que esta es una lucha histórica que ellos están pues teniendo ya desde hace varios años, y que no es algo, que una victoria del gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué esta aclaración y por qué esta insistencia de estos pueblos y barrios? ¿Qué hay de fondo? Y si nos puedes contar sobre esta lucha y esa diferencia que se ve marcada, incluso tú haces énfasis desde el título y en el contenido del artículo. Así es, pues bueno, digamos, ha tenido distintos momentos esta lucha, ¿no? Si nos remontamos tiempo atrás, años atrás, pues toda la movilización que ocurrió en Santo Domingo contra el proyecto Aztecas, todo lo que aconteció contra Mítica y otros desarrollos que han estado, digamos, atentando en contra de las decisiones autónomas que pueden tener los pueblos y barrios originarios, es una expresión de esto, ¿no? Pero la más reciente, que es justo la que señalan estos pueblos y barrios originarios de la ciudad en este comunicado, después de que Martí Batres anuncia la decisión de eliminar el uso de suelo rural de la Constitución, es la que se está haciendo contra el Plan General de Ordenamiento Territorial, ¿no? Concretamente, en noviembre de 2022, ¿no? El gobierno de la ciudad anuncia el primer proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, donde se seguía contemplando la figura del uso de suelo rural como un eje rector, pues, de este plan de ordenamiento, junto a otras figuras más, y que al anunciarse y no consultarse con los pueblos y barrios originarios o con los habitantes de estos pueblos y barrios originarios, pues empezó a generar protestas, ¿no? Las protestas iban particularmente porque este primer proyecto que se anuncia en noviembre de 2022, pretendía eliminar 30,000 hectáreas de suelo de conservación para convertirlos en suelo rural, ¿no? Ya explicamos ahorita previamente en qué consiste esta eliminación y qué consecuencias puede traer que se elimine el uso de suelo de conservación para transitarlo hacia rural, que es pues, abrirle candados a las empresas inmobiliarias, a la urbanización y a la legalización de desarrollos o fraccionamientos ilegales, ¿no? Entonces, estas protestas, digamos, comienzan a cobrar un auge a finales del año pasado. Tienen su momento más grande en diciembre, ¿no? Particularmente en las alcaldías o en las delegaciones o en los lugares como Milpa Alta, Tláhuac, zonas de la Jusco, en Xochimilco. Y en febrero, pues, digamos, esta propuesta se para, es cuando justamente el gobierno de la ciudad, encabezado en ese entonces todavía por Claudia Sheinbaum, envía la propuesta de reforma constitucional que hoy se ha aprobado, bueno, ayer se aprobó, ¿no? De eliminar el uso del suelo rural para evitar, digamos, una confrontación con los pueblos originarios, pero, digamos, en febrero, el exdirector de Planeación Urbana, que fue a quien se responsabilizó de mantener esta figura en el Plan de Ordenamiento Territorial, a Pablo Benlliure, digamos, renuncia a su cargo, no explica, no afirma de que esta renuncia fue, digamos, por las protestas del Plan de Ordenamiento Territorial, pero se puede intuir porque era un momento muy álgido, era un momento de bastante discusión.
y a partir de eso, pues digamos, continúan las protestas, continúa también la discusión del plan de ordenamiento territorial con un nuevo proyecto que contempla otras figuras que ahorita podremos abordar un poco más adelante, que siguen siendo peligrosas para los suelos de conservación y para la ciudad. Y los pueblos originarios, después del anuncio, ahora sí, que da Martí Batres de esta reforma a la Constitución, le recuerdan estos episodios al jefe de gobierno, diciéndole pues de que la renuncia de Pablo Benlliure no solamente, no es la única que debió de haber pasado dentro de este esquema, si se quiere hacer una lógica de congruencia, conforme a los derechos y a las demandas de la ciudad, sino pues de que hay otros funcionarios que siguen manteniendo vigente estas, digamos, intenciones de poder atentar contra el uso de suelo de conservación y que siguen vigentes estas intenciones también de poder, digamos, expandir con el plan de ordenamiento territorial los procesos de urbanización sin planificación y de, digamos, acaparamiento o aprovechamiento del agua a favor de las empresas inmobiliarias ante una crisis de vivienda, una crisis de suministro de agua que tenemos aquí en la Ciudad de México y que pues el gobierno de la ciudad no ha tomado muchas cartas en el asunto, ¿no? Entonces, lo que dicen pues es de que aplauden obviamente esta decisión porque es una demanda que ellos mismos han planteado los pueblos y barrios originarios, pero que no es, digamos, el resultado o no es el resultado de una buena intención del gobierno, sino al contrario, es resultado de las protestas que han tenido estos pueblos y barrios originarios y que siguen pendientes otras más para poder defender el territorio y pues, los bienes naturales que tenemos aquí en la Ciudad de México. Pues Alejandro Ruiz, como siempre, muchísimas gracias. Pues sí, los logros y los pendientes que puede tener esta administración de Martí Batres en esta continuidad que le está dando a la administración que inició la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hoy candidata para la presidencia de la República por parte de Morena. Así que bueno, vamos a darle continuidad a esto, mi querido Alejandro Ruiz. Ya le pegamos a usted la liga para que pueda acceder directamente a este trabajo periodístico de Alejandro Ruiz de Pie de Página. Te mandamos un fuerte abrazo, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, Violeta, a la audiencia de Momentum, que pasen. Un abrazo. Lindo día, Alejandro. Gracias. Gracias, Alejandro Ruiz.